de la provincia de Santa Fe está atravesada por una profunda desigualdad social. La desigualdad social es hija directa de la concentración de riquezas en pocas manos. El 10% más rico gana 28 veces más que el 10% que vive en el subsuelo de la sociedad santafesina, y eso genera que muchísimas pibas y muchísimos pibes no terminen la escuela primaria y no terminen la secundaria. El último dato sobre los indicadores socioeducativos que surgió del Instituto Provincial de Estadística y Censo es del año 2011, en donde decía que en los barrios del Gran Santa Fe y del Gran Rosario, 8 de cada 10 chicos no terminaban la escuela secundaria. Ese es un dato que revela después el destino. Páginas policiales de los diarios, la centralidad del sujeto asesinado son los pibes que ya no están en la escuela secundaria. En esa realidad social no creemos que tiene que haber un proyecto de ley que tenga que ver con Finlandia, sino con esta realidad social, política y económica de la provincia de Santa Fe. Una ley que diga, entre otras cosas, que esta es una ley para la transformación social, no es una ley simplemente para cumplir con lo que se dice en los preceptos de la ley del año 2006, que es un derecho humano, inalienable, con el cual estamos de acuerdo, obligatoria, laica. Hoy sí, la cuestión de laica tiene mucho sentido después de que este señor Bullrich, que llamara a una segunda conquista del desierto, hoy salga a decir que tiene que haber escuela religiosa o tiene que haber religión en las escuelas, con lo cual es un paso tremendo. Hablando de la cuestión de la religión, quiero decirles que hay un sector que está siempre en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que es la Iglesia. Por eso no tenemos en la provincia de Santa Fe la educación sexual integral, por el peso tremendo político que sigue teniendo este factor de poder que es la Iglesia. Nosotros decimos que para gambetear los humores de las distintas administraciones políticas, fijamos un presupuesto con un número que ustedes van a saber que puede ser arbitrario, pero lo fijamos. A nosotros nos parece que el presupuesto es vital. Para nosotros el presupuesto educativo tiene que estar siempre en el 40% del presupuesto general de la provincia. Hoy es el primer rubro que tiene el presupuesto de la provincia, pero está en 32.000 millones de pesos. Sobre un presupuesto de 154.000 millones de pesos es solamente el 22% del presupuesto. Nosotros queremos que eso llegue al 40%. ¿Por qué? Porque además hay que solucionar un problema que dicen los propios números oficiales de la provincia. Nosotros tenemos 3.000 edificios educativos, en donde funcionan instituciones particulares e instituciones oficiales. Pero en esos 3.000 edificios educativos hay más de 6.000 unidades educativas. Con lo cual, ese número revela el hacinamiento, la falta de espacio. Y eso también tiene que generar un debate sobre lo que significan estos números de la realidad santafesina. Decimos que hay que terminar con el 100% de subsidios a la educación privada. Nos parece una obscenidad, porque hoy hay escuelas privadas que están cobrando como cuota de 5.000 pesos para arriba y tienen el 100% de subsidio del Estado. Esas escuelas son estatales y oficiales y por lo tanto que sea un paso progresivo, pero tienen que ser escuelas estatales. La única diferencia que nosotros hacemos son en las escuelas particulares que realmente cumplen una función social, que incluso en algunos pueblos y en algunas comunidades se van a encontrar ustedes con que hay una sola escuela secundaria y esa escuela secundaria tiene que ver con un compromiso político generalmente de la iglesia del lugar. Allí, por supuesto, la diferenciación de la mirada es fundamental. La realidad es que alguna vez la Ley Federal de Educación borró, como por ejemplo la educación técnica, los institutos de profesorados, son elementos que son realmente muy importantes para nosotros, para destacar en todas estas cuestiones. Así que esas son nuestras ideas: fuerza, fundamental, presupuesto 40%, la educación privada con subsidio del 100% es una doble hipocresía para los padres y para los propios santafesinos, por lo tanto tiene que ser estatal, y después las horas cátedras transformarlas en cargo. También hablamos de lo que significa un término que es muy discutible, pero que nosotros lo usamos porque no encontramos uno mejor, que es la cuestión de la guardería para las chicas y para los chicos, que tienen que ser cuidados, no solamente hijas e hijos de los alumnos, sino también hijas e hijos de los profesores, hijas e hijos de los porteros y de las porteras. Nos parece algo fundamental. La maternidad no tiene que ser una traba, al contrario, tiene que ser algo acompañado y abrazado desde el Estado, y eso también nosotros lo señalamos. Terminamos diciendo
que la defensa de la escuela pública es la defensa del lugar en donde las pibas y los pibes todavía hoy son capaces de soñar, son capaces de decir, todavía son capaces de construir un sentido de vida propio. Por eso para nosotros la mayor defensa para la educación pública tiene que ver con una ley que garantice por sobre todas las cosas el funcionamiento a través del presupuesto. Y un dato más que no es menor, para todos los trabajadores de la educación, para todas las trabajadoras de la educación, es fundamental reparar en lo que significa el saqueo cultural que ha sufrido nuestro pueblo. En el año 1975 nosotros teníamos 8.000 palabras cada uno para hablar. Hoy tenemos solamente 800. Y cuando uno no tiene palabras propias, no tiene pensamiento propio. Cuando uno no tiene palabras para pensar ni para sentir, es muy difícil que diga lo que piensa, es muy difícil que diga lo que sienta. Por eso la construcción desde la docencia, del relato, del cuento, nos va a devolver humanidad, y eso es, me parece, una función social y política extraordinaria que tienen todos los trabajadores de la educación. Y un dato más que ha sido despreciado, y por supuesto va a ser muy despreciado por el gobierno que tristemente está gobernando la Argentina, en donde en el año 2010, de acuerdo al censo, solamente la mitad de nuestra población adulta terminó la escuela secundaria. Nuestra población hoy es semianalfabeta. Y eso tiene que ver con una construcción de ignorancia de forma permanente, una planificada construcción de ignorancia. En medio de eso, discutir la educación pública y discutir política de primer nivel. Hasta ahí llego. Perfecto. Muy bien.